José López Hernández el Toluco, conocido también como el Indio Grande del mineral de El Oro, es, fue y será único, pero no por caprichos de las televisoras, ni por simpatía de unos cuantos poderosos. Su estatus de ídolo lo determinó en su momento por libre albedrío un pueblo entero. El Toluco movió masas, movió conciencias y despertó sentimientos como muy pocos. Y vaya, que en ese tiempo ya habían pasado idolazos como el Chango Casanova, el Baby Arismendi o el inconmensurable Kid Azteca. Intentar comparar a José Toluco López con cualquier otro boxeador en el rango que sea, ya sea como pugilista o en su calidad de ídolo o por las frías estadísticas de sus logros alcanzados, sería una herejía. Y eso demostraría una total falta de sensibilidad y de conocimiento boxístico. El Toluco simplemente no se puede comparar con nadie. Estamos hablando de un hombre grande que nunca se le subió el éxito a la cabeza, que si bien fue alcohólico, jamás se desquitó con las personas, nunca fue egoísta. Al contrario, tenía fama de ser espléndido y de buen corazón. A la salida de las cantinas, el Toluco daba buen dinerazo a los pobres que pedían caridad alrededor de ahí. Una vez el Toluco, en un acto de grandeza y sin reflectores ni selfies, le regaló su propio saco carísimo a un vagabundo que se moría de frío. De ese tamaño es el talante y la grandeza del Toluco López, así que por favor no me lo comparen con ningún otro. Es por eso que el videoprograma de hoy está dedicado al eterno campeón del pueblo, José López Hernández el Toluco. Y antes de continuar con el videoprograma, te invito a que visites nuestra tienda oficial, donde tenemos productos de la más alta calidad, como gorras, playeras, tazas, toallas, chanclas, sudaderas bien perronas, en fin. Te dejaré el enlace de nuestra tienda en el primer comentario fijo. Y recuerda, no aceptar imitaciones, nuestra tienda es una y única. Lo del Toluco fue el triunfo, el éxito, el alcance del más jodido del pueblo sobre la miseria, sobre la pobreza, sobre la falta de oportunidades y la desigualdad de vida que aún persiste en México. Y lo hizo a base de cañonazos, de coraje y por pura estirpe de raza azteca. No tuvo educación ni roce social, tampoco líder ni tuvo orientadores. Lo guiaron mal. Y lo que alcanzó, que fue mucho, se realizó por puro instinto de sobrevivencia y ganas de ser. Lo que alcanzó, lo alcanzó por puro corazón y por la gracia de Dios. Para entenderlo, hay que recordar que el ídolo tiene un umbral más amplio que el común de la gente en la moral pública. El ídolo tiene más derecho a amores, a un mayor desarreglo sentimental, sin condena o escándalo. El ídolo es enamorado. Y a fin de cuentas la gente no solo lo entiende, sino que así lo deseamos. El ídolo tiene derecho a ciertas excentricidades o caprichos, sin dejar de ser pueblo, claro está. El ídolo tiene derecho a los coches de más, a la colección de lo que sea, todo, a condición de que sea sencillo. El ídolo tiene derecho a todo, con la condición de ser humilde. El ídolo sabe que todo lo que el éxito otorga es pasajero. No así el cariño de la gente, el cariño del respetable público que no se compra con nada. El ídolo no calcula, el ídolo se da, se entrega a sí mismo. Habla con el carnicero y el agente de tránsito. El ídolo es puro corazón. Es entonces tuteable, es un paisa. La gente lo aborda en la calle y el ídolo accede, sin remilgos, sin ser mamón. No hace conferencias de prensa, él intercambia palmadas con la gente. El ídolo prefiere ser querido a ser admirado y para eso se encuentra siempre disponible. Es un gesto, una actitud, una prueba constante para su don de gente. México ha sido pródigo en ídolos de boxeo, el deporte que mayores triunfos ha dado nuestro país, especialmente ávido de triunfos. El box es una de nuestras mayores glorias y a la vez uno de nuestros mayores veneros de tragedia, comedia y melodrama. Y de poesía popular a la hora de poner apodos. La imagen del Chango Casanova, reducido a la indigencia y a beber alcohol de caña después de haberlo tenido todo.
tenemos la figura del Rubén, el Púas Olivares, diciendo que deseaba ser enterrado en la rotonda de los hombres ilustres junto a Agustín Lara, en un ataúd rosa y con las manos salidas para que todos vieran que no se llevaba nada. La personalidad magnética y tan especial de Raúl el Ratón Macías, pronunciando sus dos frases inmortales: todo se lo debo a mi manager y todo se lo debo a la Virgencita de Guadalupe. México ha sido tierra de campeones sin ninguna duda, y por todo lo anterior, en lugar de comparar a José Toluco López con cualquiera, mejor evoquemos de entre las sombras su figura irrepetible. Es incuestionable. El respetable público nunca ha querido más a un boxeador de lo que quiso al Toluco. Su paso por el ring y por la vida es un acertijo y un laberinto para la psicología. Primero, porque uno de cuyos reflejos elementales querría indicar que la gente necesita de ídolos para identificarse y saciar con ellos el hambre de triunfo, pero el Toluco López fundó o fijó claramente una institución boxística, lo que durante años consistió en celebrar el triunfo de la derrota. No pocas veces, a semejanza de Carlos Pavón y de Chango Casanova, el Toluco se subió borracho al ring, en un recordatorio continuo del hecho de que fue destetado con pulque. Era un perdedor. La gente lo quería más. Mientras más pelea perdía, más lo querían. Pero el público no dejaba de dirigirse a él para animarlo o para regañarlo. Pero ese regaño no era más que una variante del cariño, de la cercanía que el público sentía por el Toluco. ¿Usted lo puede entender? ¿Usted, el respetable público, lo entiende? No solamente resulta ilógico e incomprensible, pero así fue. Y por ello, a José Toluco López no se le puede y no se le debe encasillar en números estadísticos ni comparaciones absurdas con figuras de ningún otro tiempo, pasado o presente. Al Toluco, el respetable público deseaba verlo ganar, porque el Toluco era siempre el más jodido de los dos. Pero, por eso mismo, al mismo tiempo no lo era, si no lo acompañaban la fatalidad y la derrota. El Toluco era un fajador. Su técnica boxística se reducía al campanazo y la guardia burda, y cuando el Toluco no tenía más aire para tirar golpes, la gente le gritaba: «¡Pégale con el corazón!». Era el verdadero ídolo de las bofetadas. La gente jamás le perdonó al huitlacoche José Medel, un esteta fino y de gran técnica, pero sin carisma, la lección de boxeo que le dio al Toluco López para despojarlo del campeonato nacional de peso gallo. Una vez en que el rival le estaba pegando con todo, alguien del público le gritó: «Ese mi Toluco, tú ya ni noqueando ganas, hijo». En otra ocasión, el Toluco estaba en una mala noche de las 27 que tuvo. El rival lo castigaba brutalmente. El Toluco cae, su cara da sobre la lona y de su boca brota un abundante líquido rojo que hace enseguida un charco sobre el ring. Mientras el referee le hace la cuenta del knockout, un aficionado del respetable público en el centro de la angustia grita: «¡Sangre! ¡Ya nos mataron al Toluco, hombre!». Y otro aficionado responde: «No, güey, es pulque de fresa». 130 peleas sostuvo en 16 años de profesional. Perdió 24 ocasiones, 2 veces empató y le marcaron un no contest, y en 101 batallas logró la victoria. En su quinto año de profesional se coronó campeón nacional gallo, derrotando al zurdo de Tacuba, Filiberto, el Fili Nava, el 7 de mayo de 1955. El papá de José López era minero, y cuando falleció la familia abandonó el mineral del oro, pensando llegar a la capital, pero se anclaron en Toluca, precisamente en el barrio más bravo de Toluca, La Retama, nido de rateros, vagos sin oficio, indigentes y prostitutas. En una enorme vecindad llegaron los López Hernández a sobrevivir. José, albañil en el estricto sentido de la palabra, nunca lo fue. Quedó huérfano a los 6 años de edad y vendía tortas y refrescos en la terminal de los legendarios camiones foráneos Flecha Roja, ubicada en la calle del Lerdo número 1. La Retama era un barrio muy cerca del Cerro de la Teresona, donde se escapaba El Muchacho Alegre, su canción favorita en la voz de Pedro Infante, que después se la apropió el Púas Olivares para ir a cazar tortolitas, que desplumaba, destripaba y se las comía asadas. También quedaba muy cerca la Alameda, y ahí, frente al bello parque, el gimnasio Agustín Millán,
a donde acudía la gente que tenía el tiempo para admirar las extrañas rutinas gimnásticas del admirado profesor Filiberto Nava, legendario deportista del Estado de México, que incluso fue el primer portero de los Diablos Rojos del Toluca cuando estos fueron fundados. Y en el mismo gimnasio, entre barras asimétricas y paralelas, caballos con arzones y argollas, colgaban 2 viejos costales y un par de peras, una fija y otra loca. Por el suelo solían verse diversas cuerdas para que brincaran los aspirantes a boxeadores. Hasta ahí llegó en una oportunidad José, siendo casi un niño, y con la mirada muy fija seguía los movimientos de los pugilistas, emocionándose al verlos cambiar golpes arriba del ring. El entrenador era un viejo sabio, alto, muy flaco y un tanto encorvado, que ostentaba siempre una cachucha, así estilo gachupín, y su ropa, por lo sucia y vieja, brillaba de mugre. Se trataba ni más ni menos que de Alberto Molina, que preparaba jovencitos para llevárselos a la capital al manager Pepe Hernández a cambio de unos cuantos pesos. José Toluco López bebió del viejo Molina sus primeras enseñanzas en el boxeo. Incluso lo debutó en el terreno amateur y llegó a realizar 5 peleas en el gimnasio Agustín Millán, ya con una paga de por medio. Y tenía de condiscípulo a un bolerito de baja estatura que con el tiempo se coronó campeón nacional mosca, Ernesto Barrera. Pero nunca fueron amigos, no existía empatía entre ellos. El Toluco se casó con Guadalupe Flores a los 18 años y tuvieron 7 hijos, de los cuales perdió una niña. Y ya con la responsabilidad de una familia, el Toluco llegó con Pepe Hernández caladito, y este lo puso a boxear a destajo. 20 peleas en menos de 2 años ante gente curtida como Emilio de la Rosa, Memo Díez, Luis Castillo y Laverne Hackman. El estadounidense lo noqueó en el primer round y en la siguiente ganó el título gallo. 1957 y 1960 fueron sus años de mayor actividad. En el primero, en 1957, le ganó a verdaderos gallones como el cubano Manuel Armenteros, Ernesto Parra, y la resonante victoria internacional en contra de Billy Peacock por decisión, pelea celebrada en Tijuana, y al que le repitió la dosis en Los Ángeles, California por nocaut en el episodio 11. Fue hasta Estados Unidos y le volvió a ganar a Billy Peacock. Ese triunfo lo puso en la antesala del Centro Mundial que ostentaba el argelino francés Alphonse Halimi, pero el promotor griego George Parnassus lo condicionó a enfrentar primero al sordomudo Mario de Ágata, y el Toluco se negó porque le ofrecieron $30,000 de bolsa, y conociendo de su arrastre taquillero, él y su manager en ese entonces, el Cuyo Hernández, desecharon la oferta de Parnassus. Y por no defender su cetro gallo, la Comisión de Boxeo del Distrito Federal lo desconoció y posteriormente intentó recuperarlo, pero fracasó. 2 veces encaró a José Medel y en ambas no pudo con él. José López en ese entonces tenía 9 años de profesional y un mundo de peleas, más su disipada vida. Entonces el Huitlacoche le ganó casi a un cadáver. Por su parte, Ricardo el Pajarito Moreno, cuando ya tenía lista la pelea en contra del Toluco, la cancelaron sus dirigentes. Su viuda asegura que el promotor le ordenó, y fíjense bien, su promotor le ordenó dejarse caer ante el Pajarito Moreno, y que él, el Toluco, se negó rotundamente. Pero por supuesto, esto no tiene comprobación. Son las palabras de su viuda. El otro ídolo, Raúl Ratón Macías, nunca quiso arriesgarse ante el Toluco, argumentando que esa pelea valía 200,000 pesos y que Parnassus no se los iba a pagar, y la gente siempre le reprochó al ratón. Le decían que era un ratón cobarde que le huía a José López Hernández, el Toluco. Le alcanzó todavía al Toluco para construirle una casa a su familia en la colonia Aragón, pero sus valiosas pertenencias se perdieron. Tenía un hermoso convertible rojo descapotable, una colección de finos relojes, entre ellos uno que le obsequió el gobernador del Estado de México, el ingeniero Salvador Sánchez Colín, y otro que le dio el presidente Adolfo López Mateos, junto con una cadena de oro. El jefazo de la nación era su paisano y exboxeador amateur. Sí, López Mateos era boxeador. Afirma la viuda del Toluco que José salía de su casa trajeado y perfumado y regresaba oliendo a pulque o a cerveza y casi sin ropa, porque se quitaba la camisa para dárselas a los indigentes. Fue un grande, fue un sol y fue único, así que por favor
no me lo confundan. Mis amigos, hemos llegado al final de este video programa y esto es todo por el día de hoy. Esperamos que este video haya sido del agrado de ustedes, el respetable público. Yo soy su servidor, el Dr. Crypto de Crypto TV, y me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Hoy es mi cumpleaños número 40 y en un ratito me voy con mi familia a festejar con unos deliciosos chilaquiles con chile verde. Muchas gracias mi mamá por quererme y apoyarme en mis ocurrencias. Gracias a mi hermano y a mi socio Richie por la oportunidad que me da de trabajar en su canal. Gracias a mi esposa y a mi hijo, que todo lo que hago lo hago por ellos. Gracias a ustedes por compartir nuestros videos y mantener con vida este canal, ya que el éxito de este canal es gracias a ustedes, el respetable público que nos escuchan y que comparten los videos. Gracias al Creador Dios por esta vida que no la cambio por nada. Nos vemos en el próximo video programa con la ayuda de Dios, porque sin Dios no hay éxito, no hay salud, no hay dinero, no hay amor, no hay nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.